Para ponernos un poco en contexto, hemos estado este tiempo meditando en el libro de Nehemías y se comenzó en la primera reunión hablando del llamado a la oración. Y Nehemías oraba así: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos a la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tu siervo. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Así comienza el libro de Nehemías. Y termina el capítulo 13 con una reunión, con un encuentro, donde se lee la palabra, pero con el relato de que Nehemías había regresado a Babilonia. Él había pedido permiso, si ustedes se acuerdan, habían pedido permiso al rey para ir a Jerusalén, para trabajar, levantar los muros, para restaurar las puertas, para traer seguridad a esa ciudad, porque él estaba muy afligido y sabía que los muros destruidos, las puertas quemadas, dejaban vulnerable a la ciudad, dejaban en peligro a la ciudad, y tenía esa carga en su corazón. Pero sí estaba enfocado en que Israel había pecado, y él confesaba su propio pecado, y él también confesaba el pecado de su pueblo. En el versículo 6 del capítulo 13 de Nehemías dice: mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y a cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib. Él había estado trabajando con permiso, con licencia del rey, y había hecho el propósito de Dios en Jerusalén, y había regresado conforme a lo que él se había comprometido. Pero estando él en Babilonia, comienza a sentir ese deseo, esa carga, esa necesidad, y yo creo que aún más, la guía del Espíritu de Dios en su corazón para regresar a Jerusalén. Y ahora vamos a meditar por un momento en el estado en que encontró no solamente al pueblo, sino al templo. Lo que había ocurrido con el pueblo de Israel, que había estado cautivo en Babilonia, que habían perdido comunión, que habían sido llevados esclavos, con promesa del pacto de Dios de traerlos de regreso. Y al cumplimiento del tiempo, Dios abrió la puerta y Zorobabel vino, y también vinieron con él como 50.000 personas para comenzar a edificar el templo que estaba destruido. Y lo primero que hicieron fue edificar el altar, porque sin altar no hay sacrificio, y sin sacrificio no hay perdón de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que podemos ver nosotros para venir en comunión con nuestro Dios es que tenemos que ir al altar de la cruz, al sacrificio perfecto, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí es el inicio de nuestra relación con Dios. Ahí es el inicio de que tu vida y mi vida se transforman en templos del Espíritu Santo. Muchas luchas,
mucho trabajo, la tarea suspendida por 15 años, etc. Hemos estado estudiando y todavía estamos estudiando en la clase a las 10:15, muy relacionado lo de Esdras y cómo Esdras también, junto con Nehemías y con los profetas de Dios, trabajaban en la obra de Dios. Él regresó, había cumplido la tarea, pero la carga permanecía en su corazón. El Espíritu de Dios lo movió. Y dice entonces, regresé a Jerusalén. Y dice el versículo 7, para volver a Jerusalén. Entonces supe del mal que había hecho Eliasib. Por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Lo primero que él encuentra, y lo expresa, que él sintió profundo dolor. Lo primero que él encuentra es la contaminación del pueblo. En los versículos 1 al 4 hablan que se abrió la ley del Señor, se comenzó a leer la palabra del Señor, y ellos allí vieron que estaba prohibido que los amonitas y los moabitas debían de entrar jamás a la congregación de Dios. Y uno dice, wow, si Dios busca que todos sean salvos, que todos vengan al conocimiento, ¿qué es esta frase? ¿Qué es esta provisión? ¿Por qué los moabitas y los amonitas le estaba prohibido entrar a la congregación de Dios? Esa expresión, congregación de Dios, unida, congregación Eloi, Dios, es la única frase que se encuentra en el Antiguo Testamento y es una imagen de la iglesia. ¿Qué estamos hablando? El Señor oró al Padre y dijo, Padre, yo te ruego por ellos, que no son del mundo, pero están en el mundo. Guárdalos. ¿Guárdalos de qué? De la mezcla, de la contaminación. Esas naciones, esos pueblos, habían pecado contra Jehová, de tal manera que ellos no habían permitido que Israel pasara cerca de ellos. No les había dado pan, no les había dado agua, y habían contratado a un profeta Baal de Jehová para que profetizara maldición sobre el pueblo. Pero el versículo dice, ¿qué es lo que dice el versículo? Que Dios cambió la maldición por bendición para su pueblo. ¿Por qué hace esto? Porque en el llamamiento a Abraham hay un pacto con Abraham que dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y ese pueblo se levantó para maldecir a Israel, no le dio agua, no le dio pan, entonces dice, está prohibido que ellos puedan pertenecer a la congregación de Dios. No es que en lo individual no encontramos personas que se convierten y que pues pertenecen, porque sabemos que Ruth la Moabita se entregó a Jehová, que el Señor también usó a Rahab la ramera y se entregó al Señor, y están en la lista de las personas bendecidas y que fueron de bendición. Pero en ese momento estos pueblos que estaban acechando, que se habían apropiado de terrenos alrededor de Jerusalén por la ausencia de tantos años del pueblo de Israel que estuvo en cautiverio. Por eso ellos quisieron participar, se quisieron mezclar en el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel cayó en el pecado de mezclarse con ellos.
Y de tal forma que un líder sobre el templo se contaminó, emparentó él, su familia, con Tobías. Tobías era un hombre de mucha influencia. Fíjese, el sacerdote de Dios, puesto para que era jefe en la casa de Dios. Fíjese cómo va la decadencia. Cae en la provisión de emparentar con el pueblo pagano. ¿Usted sabe para qué nos ha llamado Dios? ¿Usted sabe para qué Dios separó a Israel primero y para qué Dios ha llamado a la iglesia? Nos ha llamado para ser un pueblo santo para Dios. Somos nación santa, pueblo escogido. Entonces, todo lo que trae contaminación, todo lo que esos acuerdos que están fuera de la voluntad de Dios, traen contaminación y pecado. Se mezcló con pueblos paganos, primero el pueblo, pero claro, seguían el ejemplo del líder, el mal ejemplo de Eliasib, siendo él el jefe de la cámara de la casa de Dios, había emparentado con Tobías. Tobías con otros dos están en el capítulo 2 de Nehemías. Se mencionan como los que le estaban haciendo guerra a Nehemías y a los que edificaban el muro. Eran enemigos abiertos que estaban tratando de destruir el muro que Dios había llamado a Nehemías a levantar. Y habían luchas manifiestas, como destruir lo que edificaban y oponerse, y también, como tenía influencia, manejaba gente contra el pueblo de Israel, contra el trabajo de la reconstrucción del muro. Y cuando Nehemías regresa a Jerusalén, se encuentra que el sumo sacerdote estaba emparentado con el enemigo. Un pueblo contaminado lleva también a una familia contaminada. Y un líder da un mal ejemplo al resto de la congregación. Entonces todos estaban allí mezclándose con los paganos, fuera de la voluntad de Dios y de los mandamientos de nuestro Señor. Pero cuando llega Nehemías y ve que no solamente había emparentado y con eso contaminó la familia, sino que había desalojado toda una parte del templo y lo había instalado dentro del templo, y había sacado los oficiales que servían en el templo, los habían sacado. Ya no había provisión para los oficiales, ya no había provisión para los sacrificios, ya no había el incienso, ya no estaban los depósitos de la casa de Jehová con la provisión, estaba todo fuera, y había instalado dentro de los atrios de la casa de Jehová a este señor, Tobías. ¿Sabe qué significa Tobías? Entre comillas, amigo de Dios. ¿Usted no escuchó la palabra que nos advierte? Cuidado, que pueden venir entre nosotros lobos disfrazados de ovejitas. Cuidado con los que vienen y dicen: yo soy esto, yo soy lo otro, yo tengo esta relación, yo creo como ustedes, yo tengo lo mismo que ustedes, yo soy amigo de Dios. Y es el enemigo encubierto metiéndose en el corazón mismo de la congregación, o en el corazón mismo de las personas.
¿Sabes qué? Voy a ser sencillo y claro. ¿Cuántos declaramos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que la Biblia lo dice? ¿Cuántos dicen la palabra lo dice? ¿Qué se está instalando en tu corazón o en mi corazón? ¿Qué se está instalando en tu mente o en mi mente? Porque hay muchas cosas que parecen buenas, pero son malas. Que no son amigas de Dios, son enemigos de Dios. Y si cuando vino Nehemías y vio a este señor, su más ferviente enemigo, puesto, instalado dentro del templo, ese señor contaminó el templo. Cesó lo que era la bendición. Se quitó la provisión. Y todos los que servían fueron fuera del templo por la presencia del enemigo. La iglesia o mi vida puede ser afectado por lo que parece bueno, pero no lo es. Por lo que dicen, todos somos iguales. No. Solamente es igual a ti y a mí si la persona tiene a Cristo en el corazón y el Espíritu Santo viviendo en su vida y en mi vida y mi corazón altar de Dios, donde viene toda la gracia de Dios, la provisión de Dios, la bendición de Dios, la presencia de Dios. El enemigo adentro, muy acomodado, toda una cámara para él, dentro del templo de Jehová. ¿Se lo imagina usted? ¿Se lo imagina? Voy a hacer gráfico en cuanto a los... Porque mira, una cosa es el edificio, que puede ser un edificio dedicado. Otra cosa es el lugar santo donde habita el Espíritu de Dios. ¿Amén? Pero cuando dedicamos un edificio para predicar la palabra, para alabar y adorar a Dios, y luego lo vemos transformado en otra cosa. En Estados Unidos hay una gran cantidad de edificios que antes eran lugar donde se predicaba la palabra, donde había provisión de Dios para las personas, y ahora lo han transformado en bibliotecas, restaurantes y hasta en bailantes. En medio del corazón de Nueva York, como en otras muchas ciudades, los edificios están siendo ocupados por el enemigo. ¿Por qué? Porque primero el enemigo entró y ocupó la mente y el corazón de las personas y se alejaron de Dios. Dios quiere un pueblo santo. Amén. Dios quiere una vida, un templo santo para su gloria. El templo estaba contaminado. Dice, entró él al templo. ¿Se acuerdan lo que vimos que hizo Jesús en el templo? Tomó un látigo y sacó a todo. Lo tuvo que hacer 2 veces. Mirá qué duro, ¿no? Qué tremendo que somos. ¿Qué hizo Nehemías? Me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara del templo. El dolor del siervo de Dios de ver que la cámara del templo estaba ocupada con muebles. ¿Sabes qué es uno de los muebles principales que tienen los paganos? Altares de su dioses. ¿Sabías? Los paganos, ¿sabes qué? Los paganos son tan fieles a sus ídolos que Dios llegó a decirle al pueblo de Israel: quisiera yo que mi pueblo fuera tan fiel a mí como los paganos son fieles a su Dios. Por la entrega, por el sacrificio, por la forma de ofrendar. Y este señor Tobías había puesto en la cámara del templo los muebles de él. ¿Qué es lo que le estamos permitiendo al enemigo que haga? Tenemos la armadura puesta,
tenemos el poder de la sangre de Jesús que nos cubre, nos limpia de todo pecado y nos libra de toda maldad. No permitas que ningún enemigo instale sus muebles en tu corazón o en su mente. No permitas que otra cosa ocupe el lugar que le pertenece a Dios, porque por derecho, por creación, pero por redención y porque somos su cuerpo para la gloria de Dios. Que el Señor nos dé en esta mañana la gracia de que su presencia, su palabra y su espíritu limpie nuestro templo de toda mastote, de todo mueble que ocupa un lugar que no corresponde. Dice el versículo 8: me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. ¿Sabes cuál es el gran problema? ¿Sabes cuál es el gran peligro? Que dentro de la iglesia, templo de Dios, se esté ocupando de otras instrucciones, de otros mandamientos, de otras palabras, que no sea la palabra de Dios. Que no se ocupe la palabra de Dios. Que no sean los dones de Dios. Que no sea la presencia del Espíritu. Que no sea la provisión de Dios. Ese es el gran peligro. Inmediatamente lo hizo limpiar. Inmediatamente lo hizo sacar. Y llamó luego a la restauración. Dice: entonces reprendí a los oficiales y dije, versículo 11, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Reuní a los oficiales y los puse en su puesto. Luego nombré a mayordomos, nombró un sacerdote, un escriba y un levita, porque eran tenidos por fieles. Mira, con el poder y la gracia de Dios está la autoridad de Dios, por su palabra y su espíritu, para erradicar todo mal, todo intruso, todo extraño que contamine la mente y el corazón, que contamine el pueblo, que contamine la iglesia. Pero tenemos que hacer como empezó Nehemías. Nehemías comenzó orando, pidiendo por la misericordia de Dios y pidiendo perdón por su pecado y el pecado del pueblo. Luego, cuando nuevamente está en Babilonia, siente esta carga, siente este dolor, siente esta necesidad de regresar a Jerusalén y ve este desastre. Un pueblo contaminado, la familia contaminada, el templo contaminado. Esa es la tarea del enemigo. Pero dice, reuní a los oficiales y los puse en su puesto. Nombré mayordomos. La restauración es otra oportunidad que da Dios para su pueblo, para su iglesia, para que hagamos el servicio para la gloria y la honra de Dios. Y dice el versículo 12 que el pueblo respondió: la restauración a la obediencia, trayendo diezmos y ofrendas. Y toda Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. ¿Qué pasó? Los almacenes estaban limpios. El trono, el templo había sido limpiado. Habían sido puestos en oficio, en acción, los hombres que Dios había separado para ellos. Habían sido llamados personas fieles e íntegras para estar allí. El pueblo responde en obediencia. Dijeron, hemos desobedecido, vamos a cambiar. Vamos ahora a traer los diezmos, las ofrendas. Un paréntesis. Comenzamos con el mes de la gracia, ¿no? El mes de la gratitud, el mes de la alabanza y el mes de la ofrenda. Así que prepare su corazón. Todo noviembre vamos a estar alabando al Señor y dándole gloria, dándole gracias.
El pueblo respondió. ¿Se acuerdan lo que decía en Malaquías? Mi pueblo me robó. Traed los diezmos al alfolí, y que haya alimento en mi casa, y verás si no abro la puerta de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición que sobre y abunde. Nehemías había encontrado todo destruido, todo seco, todo contaminado, no había provisión, no había alimento, la cámara del templo estaba ocupada, estaba contaminada, y con el poder de Dios limpió todo y restauró a la gente donde correspondía. ¿Qué mala cosa es esta que vosotros habéis profanado el día del reposo? Versículos 17, 18 al 22. Quiero terminar con esto. El día del reposo. ¿Qué mala cosa es esta? Dijo Nehemías, que vosotros habéis profanado el día del reposo. ¿Qué significaba el día de reposo? Era un día puesto por Dios en la ley para santificarlo para Dios. El día era para santificarlo para Dios. No era para hacer actividad, no era para el trabajo, era para rendirle a Dios la gratitud, la gracia y la gloria que Él solamente merece. Era un día en que se muestra la prioridad en la vida de la persona. ¿Qué había pasado? Habían cambiado el día de santificar, el día para Dios y darle la gloria a Dios, lo habían cambiado por actividades. Compraban, vendían, entraban a la ciudad, salían, traían mercadería, hacían negocio y estaba ocupando el corazón, los negocios y el tesoro de los hombres en lugar de ocuparlo con Dios. ¿Qué es el problema de la riqueza? No es tener riqueza y tener bien. Tenemos un Dios todopoderoso y dueño de todas las cosas. El problema es cuando eso ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Y santificar el día es una señal, es un testimonio ¿de qué? De que Dios es el primero, de que todo se lo debo a Él, que la gloria es para Dios, que tengo fe en que nada me faltará. Estaban tan ansiosos, estaban tan ocupados, estaban tan mezclados en los negocios que se olvidaron del día de reposo, se olvidaron de darle la gloria a Dios, se olvidaron de santificar a Dios. ¿Sabes para qué tú y yo somos redimidos? Somos redimidos para la alabanza de su gloria. ¿Cuántos dicen yo soy para la alabanza de la gloria del Señor? ¿Cuántos dicen yo estoy santificado para la gloria de Dios? No dejes que ningún tipo de actividad, no dejes que este desenfreno del capitalismo, de tener cosas, de crear, acumular riqueza, te roben lo que le corresponde a Dios. Dios es Dios, creador y sustentador. Dice la palabra, el Señor es mi pastor, nada me faltará. No voy a profanar la voluntad de Dios por acumular riqueza, por realizar la obra sin la voluntad de Dios. Debo terminar. El Señor visitó el templo y dijo, vosotros habéis transformado mi casa en cueva de ladrón. Eso es lo que había pasado en los tiempos de Nehemías. El que estaba dentro del templo era un ladrón. Eso había pasado en los tiempos de Jesús. Los que estaban allí en el templo hacían negocios, tenían sus intereses, se repartían las ganancias, vendían, compraban. No estaban preocupados por darle la gloria a Dios, no estaban preocupados por el sacrificio para el perdón de los pecados, no estaban preocupados para que decir, Dios, tú eres santo, santo, santo.
Me hago una pregunta. El Señor está por volver. El Señor nos va a visitar. ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Cuántos creen que el Señor está cerca? ¿Cuántos saben que el Señor viene por su iglesia? ¿Cuántos saben que somos su especial tesoro? Somos su pueblo, somos su templo. ¿Cómo va a encontrar el Señor su iglesia? El Señor se hizo una pregunta estando por aquí. Dijo, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo te va a encontrar a ti? ¿Cómo me va a encontrar a mí? ¿Qué cosa va a encontrar en el rincón de mi corazón? ¿Qué cosa va a encontrar en los armarios de mi vida? ¿Qué cosa va a encontrar en los rincones de mi casa? ¿Cómo va a estar mi relación con mi esposa, con mis hijos? ¿Cómo está la relación con los que están en mi entorno, en mi trabajo? ¿Estoy siendo templo de Dios allá afuera? ¿O soy solamente templo de Dios aquí? El Señor viene pronto. Quiera que Él se goce levantando su iglesia, porque Él quiere una iglesia que sea limpia, sin mancha, para la gloria de Dios. Inclina tu rostro, por favor. Si tú estás en esta mañana con nosotros y de pronto no estás muy familiarizado con lo que estamos hablando, pero sí sabes que Jesucristo vino y murió, fue crucificado, como lo hemos visto en su palabra. Quiero decirte que Él lo hizo para llevar tus pecados, como llevó el mío, como llevó los pecados de la congregación. Quiero invitarte a que dejes que en lo más profundo de tu corazón, en el altar de tu alma, permita entrar al Salvador. Permita que el Señor entre. Permita que Él entre por su palabra y por su espíritu. Que limpie tu vida, que te haga una nueva criatura, para que seas templo de Dios y no esté en tu vida la presión del enemigo. ¿Cuántos dicen esta mañana, Señor Jesús, abro mi corazón, quiero ser templo, quiero ser limpio, quiero ser santo para ti, te recibo en mi corazón, te recibo por la fe en mi corazón? Hoy tomo la decisión de que tú vengas a morar a mi vida. Te recibo, Señor. Lo creo en mi corazón, lo confieso con mi boca. Jesucristo es mi Salvador. Amén. ¿Has hecho esta oración? Sí. Muchos de nosotros la hemos hecho antes, en alguna oportunidad, pero ¿la has hecho hoy? Si tú has hecho esta oración hoy, no te vayas. Queremos compartir contigo una pequeña oración y también un material si te es necesario. Si has recibido a Cristo, has recibido su Espíritu, bienvenido al templo de Dios. Pero quiero terminar como terminó Nehemías. Si por favor se pone de pie. Nehemías comenzó orando y terminó orando. Si usted va a los últimos versículos de Nehemías, toda la carga que Nehemías tenía sobre el pueblo, lo que había pasado, decía, ten misericordia de mí, oh Dios. Terminó diciendo, ten misericordia de mí, oh Dios, y ten misericordia de tu pueblo. Porque él se sentía unificado a la causa del pueblo, sentía la carga del pueblo y sentía la misericordia de Dios para el pueblo. Un hombre que empieza orando y confiando en la misericordia de Dios y termina orando y confesando la misericordia de Dios. ¿Cuántos en esta mañana decir, yo confío en la misericordia de Dios? ¿Cuántos decir esta mañana, Señor, límpiame? Estoy hablando a la iglesia. Señor, limpia mi vida, limpia mi corazón, limpia mi altar, límpiame, Señor, limpia mi familia. ¿Cuántos dicen, levanta las manos y yo quiero que limpie mi familia, mi matrimonio, mi familia?
Límpianos, Señor, límpianos de todo espíritu extraño. No queremos contaminación, queremos tu presencia, queremos tu santificación. ¿Cuántos quieren decir en esta mañana, Señor, manifiéstate por tu Santo Espíritu en mi vida, porque yo soy templo de Dios y yo soy, en mí está el Espíritu del Señor? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Padre, te damos gloria a ti. Cuánta paciencia, Señor, has tenido y tienes para con el pueblo de Israel. Cuánta paciencia tiene para con nosotros. Gracias porque en esta mañana tú nos limpias y purificas nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia, tu iglesia, Señor. Queremos ser el templo de Dios en este lugar, para la gloria tuya, para la proclamación del poder de Jesucristo resucitado. Queremos darte a ti toda la gloria y la honra, en el nombre precioso de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Si tienes alguna carga, si tienes algo que decir, si quieres sacar algo, confesar algo, aquí estamos. A los demás, muchas gracias. El amor de Dios, la paz de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo sea con todos. Amén.